Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes de una manera muy especial. A las personas que nos visitan por primera vez, por segunda oportunidad, les saludamos. Le damos la más cordial bienvenida a la Iglesia Embajadores del Gran Rey. Y yo quiero que recibamos con fuerte aplauso a todas las visitas que nos acompañan hoy. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor, a la Iglesia Embajadores del Gran Rey. Bendito sea el Señor. A la iglesia, a los miembros bautizados, muy bienvenidos. A los no bautizados también. A todos ustedes me encanta saludarles. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí. Es posible que usted en alguna ocasión, reflexionando acerca de su vida, acerca de la situación con su esposa, con su esposo o con sus hijos, reflexionando acerca de una situación de salud que usted está lidiando en usted o en su familia. Es posible que usted, reflexionando acerca de lo difícil de la prueba, acerca de lo difícil de su economía, usted haya gritado: Señor, ¿hasta cuándo? Es posible que usted haya estado viviendo un periodo de soledad, un periodo de tristeza, y usted haya dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Y yo no sé cuál sea el hasta cuándo suyo, pero sí sé que todos nosotros los seres humanos pasamos por este tiempo de prueba. Este tiempo que algunos lo llaman el silencio de Dios. Un tiempo difícil, otros le llaman el ministerio del silencio. Y muchos personajes de la Biblia tuvieron esta experiencia y dijeron: Señor, ¿hasta cuándo? Y es muy probable que algunos de los que estamos aquí estén pasando por ese tiempo donde parece que Dios hace silencio, donde parece ser que Dios está distante, que por mucho que me encierro a buscarlo y a orar, no veo respuesta y no le siento, y solo puedo decir: Señor, ¿hasta cuándo? Y esta es la palabra que hoy el Señor nos ha regalado. Se llama: ¿hasta cuándo, Señor? Y quiero que abra sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Ya está en los últimos libros del Antiguo Testamento. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. Dice la Biblia: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Dele un fuerte aplauso al Señor. Amado Padre Celestial, tú eres el Señor Dios Todopoderoso, el que formaste, Señor, con tu palabra todo lo creado, y por tu palabra sostienes la creación. Padre, tu Espíritu Santo inspiró a los santos hombres que escribieron tu palabra, y hoy necesitamos que ese mismo Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, prepare nuestra voluntad y nuestra mente para recibir tu palabra. Señor, acuérdate de nosotros. Acuérdate que debajo del sol hay aflicción. Acuérdate, Señor, que son muchas las circunstancias en las cuales hemos dicho:
¿Hasta cuándo, Dios? Pero en esta mañana háblanos, en esta mañana consuélanos, en esta mañana renueva nuestra esperanza. En esta mañana, Señor, fortalece nuestro espíritu. Señor, danos un nuevo aliento para seguir amándote y adorando y glorificando tu nombre. Amado Señor, te entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hagas sensible a través de tu espíritu a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hasta cuándo, Señor? El camino de la vida cristiana comienza con el arrepentimiento de nuestros pecados, el rendimiento de nuestra vida al señorío de Cristo. A partir de ese día, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y rinde su vida a Cristo, comienza su vida cristiana, su vida de comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que una vez usted y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados, comenzamos a ser niños espirituales. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro habla de las características de esos tiempos cuando somos niños espirituales, cuando comenzamos ese caminar con Dios. Y esa etapa de nuestros primeros años de relación, de comunión con Dios, de ser niños espirituales, tienen unas características muy particulares. Cuando somos niños espirituales, somos amados y protegidos por otras personas, generalmente adultos. Así como en la vida física un bebé necesita ser amado y ser protegido por un adulto, de igual manera cuando somos niños espirituales necesitamos ser amados, muy protegidos por el pastorado de la iglesia, por el liderazgo de la iglesia, por los hermanos de la congregación. Cuando somos niños espirituales, también tenemos una alimentación especial. Así como cuando somos bebés, no somos niños físicamente, necesitamos una alimentación especial. Cuando somos niños espiritualmente, también necesitamos una alimentación especial. Y Pedro habla de la leche, Pablo habla del alimento para niños espirituales. Pero también cuando somos niños espirituales mantenemos una relación con Dios como Padre que se caracteriza porque pareciera de que en esos primeros días, meses o años de nuestra relación con Dios, siendo niños espirituales, pareciera que Dios nos consiente de manera muy especial. Así como un padre biológico consiente a su bebé, a su niño, también Dios como Padre nos consiente. Y en esta etapa de nuestra infancia espiritual pareciera de que todas nuestras oraciones son respondidas en un tiempo récord. Vemos cómo abrimos nuestros labios, le pedimos a Dios y Dios nos responde nuestras peticiones con mucha rapidez. Eso es una característica de los primeros días, de los primeros meses, de los primeros años de nuestra vida cristiana, porque somos bebés, somos niños espirituales. Sin embargo, hay una realidad que enfrentar. No todo el tiempo podemos ser niños. Dígale que está a su lado, no todo el tiempo podemos ser niños. Estamos llamados a crecer. Dígale que está a su lado, estamos llamados a crecer. Estamos llamados a madurar. Alguien dijo, me dio tristeza porque ayer recordé los tiempos aquellos en que volaba papagayo y ahora que estoy grande paso trabajo. Bonita es la vida cuando uno está niño y cuando uno está niño quiere crecer ligero. Bonita es la vida cuando uno está niño y cuando uno está niño quiere crecer ligero. Esa canción se llama Quisiera volver a la niñez. Pero ¿sabe? En la vida cristiana no podemos aferrarnos a la niñez. En la vida cristiana no podemos volver a la niñez.
Se necesita que usted y yo, como hijos de Dios, podamos crecer, madurar, porque en esta tierra tenemos que mostrar el señorío de Cristo. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Y tenemos que aprender a vivir en esta tierra como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Como hijos de Dios, entonces es necesario que crezcamos. Como hijos de Dios necesitamos enfrentar los desafíos propios de la vida. Como hijos de Dios necesitamos vivir en esta tierra como un pueblo especial, una nación santa, real sacerdocio, nación santa. Necesitamos vivir como el pueblo escogido por Dios en esta tierra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en este momento? Y es aquí, en este proceso de crecimiento, en este proceso de madurez de nuestro carácter, donde vamos a experimentar lo que algunos llaman el silencio de Dios. Cuando muchas veces vamos a sentir como si Dios estuviese muy distante. Es allí cuando vamos a decir, bueno, ¿será que a Dios no le importa lo que estoy viviendo o sintiendo? ¿Será que Dios no se da cuenta de lo que me está sucediendo? ¿Será que Dios no le interesa para nada lo que últimamente me está pasando? Es allí cuando gritamos como gritó Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo? Se dice que Habacuc, sus primeros años fueron unos años gloriosos. Habacuc vio la gloria de Dios en el pueblo. Habacuc experimentó un mover del Señor en medio del pueblo, un tiempo de avivamiento, de abundancia, de paz, de tranquilidad. Pero al final de esos tiempos, Habacuc comenzó a experimentar la ausencia de Dios en medio del pueblo. Habacuc comenzó a experimentar cómo el pueblo iba cayendo en un periodo de decadencia moral, de decadencia social, de decadencia espiritual. Y es cuando la violencia comenzó a aumentarse, cuando la maldad comienza a aumentarse. Y es cuando Habacuc comienza a gritar: Señor, ¿y hasta cuándo va a ser esta situación? De entre otras cosas, si a usted le preguntaran, le dijeran y le propusieran el siguiente negocio: bueno, en tus 80 años o 70 años que vas a vivir, vas a tener dos periodos. Un periodo de abundancia, de prosperidad, de paz, donde todo te va a salir bien. Y un segundo periodo de pobreza y de escasez. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos quisiera vivir primero? ¿Cierto? Por ahí hay una canción que dice que Don Tuvo, él tuvo mucha riqueza, mucho ganado, pero ahora no tiene nada. Y le dicen Don Tuvo, porque tuvo bienes, pero ahora. Y yo le pregunto otra vez: si a usted Dios le propusiera el negocio así, vas a tener dos etapas en tu vida, una de prosperidad y una de pobreza, ¿cuál de las dos vas a vivir primero? Oiga, a mí me parece que es mejor coger la de pobreza primero, ¿verdad? Porque nos mata ese recuerdo del pasado. ¿Cierto que sí? Nos mataría recordar aquellos lugares donde vivimos, donde viajamos, donde conocimos, los restaurantes a los cuales fuimos a disfrutar y a comer y a tener, como dicen en el argot de los restaurantes, una experiencia gastronómica. Pero mirar hacia atrás y ver todo en ruina es duro. Y bueno, quiero decirle que es precisamente lo que a Habacuc le está pasando. Habacuc tuvo el tiempo de gloria, de abundancia, de tranquilidad, de prosperidad, de la presencia de Dios, de avivamiento del pueblo de Dios primero, pero ahora estaba viviendo un tiempo de decadencia, un tiempo de violencia, un tiempo de maldad, un tiempo donde Dios estaba haciendo aparentemente un silencio. Y es cuando Habacuc comienza a gritar: Señor, ¿hasta cuándo? Y creo que Habacuc no es el único personaje en la Biblia que gritó hasta cuándo.
Y creo que muchos de los que estamos aquí hemos dicho también: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver que mi esposo no te ame? ¿Hasta cuándo voy a soportar que mi esposo sea un borracho, un mentiroso? ¿Hasta cuándo voy a soportar que mis hijos no obedezcan la fe? ¿Hasta cuándo voy a soportar esta dificultad en mi cuerpo, en mi salud? ¿Hasta cuándo esta dificultad económica no me va a dejar dormir? ¿Hasta cuándo, Señor, será este problema, esta angustia, esta prueba? Y es allí donde nos cuestionamos y decimos: ¿acaso Dios no oye? ¿Acaso Dios no me ve? ¿Acaso Dios no conoce mi preocupación? Quiero decirte, todos nosotros pasamos por este camino del hasta cuándo. Todos nosotros vamos a experimentar un tiempo en el cual Dios aparentemente no obra. Dios aparentemente no hace nada. Dios aparentemente no habla. Dios aparentemente no lo puedes sentir, no lo puedo sentir. Pero quiero decirte, aunque no veas a Dios obrando y aunque ores y no sientas a Dios, sin embargo, el pueblo de Dios está llamado a creer en Dios aunque no lo vea, a creer en Dios aunque no lo sienta, a creer en Dios aunque la circunstancia esté en contra nuestra. Y es que adorar a Dios cuando las cosas andan bien se supone que debe ser fácil. Adorar a Dios, por ejemplo, cuando tenemos una familia y hay armonía familiar, se supone que es fácil adorar a Dios en esas circunstancias. Adorar a Dios cuando tenemos una buena vida social, tenemos amigos, amistades, personas que nos estiman. Es fácil adorar a Dios. Adorar a Dios cuando tenemos alimento en nuestra casa, cuando la nevera está llena. Es fácil adorar a Dios así. Pero la vida no es solo alegrías. Alguien dijo y comprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. La vida está enmarcada entre el llanto y la alegría. La vida no es solo alegrías. La vida depara para el ser humano momentos de alegría, sí, pero también la vida depara para el ser humano momentos de dolor. Y el pueblo de Dios está llamado no solamente a adorar al Señor en tiempos de alegría y en tiempos de gozo. El pueblo de Dios está llamado a adorar a Dios aun cuando las cosas estén al revés. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aunque el mundo se dé vuelta, usted y yo estamos llamados a adorar al Señor. Cuando la vida no es solo cosas buenas y cosas agradables, ¿cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Cuál es mi actitud ante el Señor? Cuando Dios parece guardar silencio y usted ora y parece que Dios estuviera por allá lo más lejos. Ora y no siente ni mosquitos picándole por allí. Ora y pareciera de que Dios no actúa. El periodista y escritor cristiano Philip Yancey dijo lo siguiente: en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Apréndelas, me gustó. En cualquier relación hay momentos de intimidad y también hay momentos de distanciamiento. Es decir, toda relación será probada por estas dos cosas. Número uno, la intimidad. Una relación que usted tenga con su amiga, con su amigo, con su esposa, con su esposo, con su novia, con su novio, será probado a partir de esa buena relación, esa buena comunicación, esa vida de intimidad que se tiene en la amistad. Pero lo segundo es que toda amistad y toda relación será probada por el distanciamiento. Anteriormente había un dicho que decían: amor de lejos es amor de pendejo. Porque no había los medios de comunicación que existen hoy, que nos podemos comunicar al tiempo, en videollamada, en el audio, mensaje, el chat, etcétera, etcétera. Pero de una forma u otra, aún teniendo los medios tecnológicos con los cuales contamos hoy, sin embargo, toda relación va a ser probada por estas dos cosas: la intimidad y el distanciamiento.
Ahora, eso aplica también para la relación que tenemos con Dios. En la relación que usted y yo tenemos con Dios, vamos a tener las dos cosas: intimidad. Y remontémonos nuevamente a esos primeros años de nuestra vida cristiana. ¿Cómo era su intimidad con Dios en sus primeros años de vida cristiana? ¿Cómo era su intimidad con Dios? A todo momento orábamos, a todo momento leíamos la Biblia, a todo momento estábamos ayunando, estábamos en vigilia, a todo momento estábamos cantando. Cuando no estábamos cantando teníamos la radio, cuando no teníamos la radio, los que éramos más antiguos teníamos los cassettes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los cassettes? Y a veces se enrollaba esa cosa y tenía que soltar el cassette poquito a poquito y otra vez. Yo tenía una colección en un estuche. Yo tenía una colección de todos mis cassettes. Candia siempre me reclama y dice: tú tenías la colección esa y no me las prestabas a mí. Eso es que será un tesoro, ¿verdad? Y nuestra comunión con Dios era así de intensa, profunda. Pero tenga en cuenta lo que este autor está diciendo: toda relación será probada por la comunión y por el distanciamiento. Entonces, cuando somos niños espiritualmente, tenemos una vida de comunión con Dios muy espectacular, de intimidad con Dios muy buena. Eso medio oramos al Señor y enseguida Dios nos tiene pechichones cuando somos niños espirituales. Eso es para ahí mismo. Ay, mire, Señor, me gustaría tal cosa, ahí está. Ay, Señor, quiero tal cosa, ahí está. Pero Dios no puede tener hijos pechichones ni malcriados. Llega el momento en que Dios tiene que marcar la historia y hacer una pausa. Y tarde o temprano todo creyente, para que llegue a la madurez cristiana, tendrá que experimentar el silencio de Dios, donde Dios no te va a responder de inmediato, donde vas a orar y no vas a sentir nada. Allí donde se va a probar tu carácter y para ver si ciertamente tú crees y tienes una fe bíblica. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Porque a Dios se le ama aunque no se le vea. A Dios se le ama aunque no se le sienta. Amén. Amén, iglesia. Lamentablemente hoy tenemos a un cristianismo que depende mucho de los sentimientos. El cristianismo de hoy depende mucho de lo que sienta. Ay, yo sentí. Ay, el día que no sientas nada. Ay, pastores, que a mí me gusta que cuando yo ore yo me espeluque. Bueno, ¿y ahora? ¿Tú serás gallina o qué? Juan Pablo Grisales. No, a Dios se le ama, aunque usted no lo sienta y aunque no lo veas. Dios merece su amor. Dios merece que sigamos confiando en Él. Y es que Dios, que para que nuestro carácter crezca, para que nuestro carácter madure y nuestra fe sea sólida, Dios muchas veces permitirá un silencio de Dios en nuestras vidas. Un tiempo donde no vamos a ver a Dios tan claramente. A ese tiempo y a esa experiencia, un autor cristiano la llamó la noche oscura del alma. Me parece apropiado el título, ¿verdad? Cuando experimentamos que oramos y Dios no responde, que oramos y no sentimos nada. Este autor estudió esta experiencia y la calificó, la tituló, la bautizó como la noche oscura del alma. Henry Nouwen, fue un sacerdote católico, autor de muchos libros, psicólogo. Estudió este fenómeno y esta experiencia en el cristianismo. Y él la llamó el misterio de la ausencia. El misterio de la ausencia. Cuando pareciera de que Dios no está haciendo nada. Cuando Dios está distante. Un pastor cristiano estadounidense, predicador, escritor, autor, se llama Aiden Wilson Tozer, más conocido como W. Tozer. Llamó a esta experiencia el misterio de la noche. Mire que hay otros que están diciendo noche oscura, noche del alma. Es decir, es un tiempo oscuro. Cuando oramos y no sentimos nada. Cuando oramos y Dios no responde de acuerdo a mi expectativa.
Ahora, ¿acaso Dios se le ha salido de la historia de control? ¿Acaso aunque usted ore y Dios no obra enseguida? ¿Acaso que aunque usted ore y no sientas a Dios obrando alrededor tuyo y en tus circunstancias, acaso a Dios se le ha salido de la historia de control? Yo quiero decirte en esta mañana, si estás viviendo un tiempo de escasez, de angustia, de prueba, de dificultad, de sequía espiritual, y te ha estado diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Yo quiero decirte que aunque usted no sienta a Dios y aunque no vea a Dios, Dios tiene en control el presente y el futuro tuyo, y el futuro de tu familia, y el futuro de estos pueblos está en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y seguiremos amando a Dios y glorificando a Él, aunque no le veamos, aunque no le sintamos. Ahora, ¿será que solamente estos escritores que yo les he citado han estudiado la experiencia y han vivido esta situación? Como la de Habacuc, cuando digo, Señor, ¿hasta cuándo? Lea conmigo el Salmo 10, versículo 1. Y se va a dar cuenta que algunos autores bíblicos también experimentaron esta ausencia de Dios. Experimentaron a Dios distante. Salmo 10, versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Miren la reflexión de este salmista. Este salmista estaba en una situación difícil. Y él dijo, ahora, ¿por qué está escrito allí? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto él no estaba borracho, no estaba trabado, no había consumido una sustancia psicoactiva. Estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero aún siendo guiado por el Espíritu Santo, este autor está diciendo, ¿por qué estás lejos? ¿Acaso no ha vivido usted un momento así? Cuando vemos nuestra economía, cuando vemos nuestra salud, cuando vemos muchas cosas en la vida, decimos, Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y el hombre lo seguía buscando. ¿Qué más dice? ¿Por qué te escondes? ¿Algún día usted jugó a las escondidas? ¿Verdad? Bueno, el salmista experimentó como si Dios estuviera jugando con él a las escondidas. Él buscando a Dios y Dios escondiéndose de él. El salmista estaba viviendo un tiempo de crisis. Y en ese tiempo de crisis el salmista estaba sintiendo, estaba experimentando como una ausencia de Dios, como si Dios no estuviera en el control, como si Dios no estuviese interesado en lo que estaba pasando. ¿Acaso no nos ha sucedido a nosotros también? Salmo 22, 1 dice, Salmo 22, 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Otro que está viviendo el periodo. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. ¿Hasta cuándo, Señor? Salmo 6, versículo 3. Mi alma también está muy turbada. Y tú, subráyelo, ¿hasta cuándo? Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Una pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Los autores anteriormente señalados y estos personajes bíblicos pasaron por el tiempo donde gritaron desde lo más profundo de sus vidas, ¿hasta cuándo, Señor? Si estamos pasando y si usted está pasando por este tiempo,
y de lo más profundo del alma estás diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Quiero decirte que a pesar de que no sientas a Dios, eso no significa que Él te haya abandonado, pues Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aunque no haya respuesta, aunque haya lágrimas, Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Aunque tus más cercanos te hayan abandonado, aunque tu familia te haya dado las espaldas, aunque te sientas solo o aunque te sientas sola, el Señor está contigo. Es esta una experiencia de prueba. Es un tiempo para afirmar tu carácter. Es un tiempo donde Dios te está enseñando. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque Dios te está enseñando que tú eres un hijo de Él, que eres un ser humano vulnerable. Por tanto, necesitas confiar en Él, depender de Él y esperar en Él. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Por eso Dios ha hecho silencio. Por eso ves que las cosas están quietas y aparentemente nada sucede como quisiéramos que sucediera. Pero Dios está en control. Si hoy te está diciendo ¿hasta cuándo? Si no ves actuando a Dios en tu vida y en tu familia y en tus circunstancias, si no sientes su presencia aún cuando obras de manera profunda, quiero decirte que Él te está enseñando a confiar en Él. Porque hay algo que la iglesia tiene que aprender. Usted no puede depender de las circunstancias, ya sean favorables o desfavorables. Y usted no puede depender de los sentimientos, ya sean de alegría o de tristeza. Usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. De toda palabra de Dios, de esta vivirá el hombre. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Aférrate a la palabra del Señor, a las promesas del Señor. Yo quiero preguntarle para ver si estoy en sintonía con ustedes o solamente me ha pasado a mí. ¿Cuántos han dicho en su vida cristiana hasta cuándo, Dios? Levante la mano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos están diciéndole este año todavía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo soy uno. Yo terminé el año 2023, para nosotros fue un año con la pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Y estamos comenzando el año 2024 con el ¿hasta cuándo? Y yo quiero decirle que hace ya como 2 semanas yo tenía el sermón preparado que iba a predicar hoy, que lo voy a predicar el próximo domingo. Y últimamente me puse a revisar mis notas y a analizar y a meditar con el Señor. Y llegué a la conclusión de que esa no era la palabra y yo tenía que cambiar todo eso. Y Cándida me dice: ven acá, ¿y tú no tienes todo ya preparado? Y yo: sí, lo tenía, tiempo pasado. Pero yo siento que el Señor me está guiando a compartir otra experiencia, a compartir otra palabra. Porque sé que al igual que como yo, como nosotros, como familia pastoral, hemos vivido un tiempo donde aparentemente Dios está haciendo silencio. Un tiempo donde hay angustia, donde hay preocupación, donde hay prueba. Y un momento en el cual yo he orado muchas veces en la oficina, me he arrodillado a cualquier hora del día o de la noche o de la madrugada. Y le he dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Yo creo que muchos de mi pueblo, muchos de mis ovejas también están pasando esta pregunta, este desierto, ¿hasta cuándo? Pero yo quiero decirte que Dios tiene en control nuestra vida. Dios tiene en control nuestro presente. Dios tiene en control nuestro futuro. Él está con nosotros. Aleluya. Él está contigo. Yo creo la palabra y Dios en este año hará grandes cosas. Dios hará grandes cosas. Yo meditaba y decía: bueno, ¿y qué hacer cuando vivimos ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué hacer mientras tanto? Como decimos en la casa, bueno, mientras tanto está el almuerzo, cómete esto.
Mientras está la cena, tómate esto. ¿Qué hacemos en ese mientras tanto Dios parece estar distante? ¿Qué hacer cuando estamos como Habacuc? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué hacer en esos momentos? Job 1:21, Job 1:20, 21 y 22. Mire lo que hizo Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Después de haberlo perdido todo, Job está adorando y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hacer en ese tiempo del hasta cuándo? Job nos da un ejemplo vivencial. Cuando Job lo perdió todo, cuando Job tuvo el hasta cuándo, Job pudo haberse convertido, era un candidato a ser un amargado. Cierto que hay gente que en medio de la prueba se vuelven amargados. Uno dice: no digas nada, ese tipo más amargado, no le digas nada. En medio de la prueba hay personas que se vuelven amargados. En medio de la prueba hay esposos que se vuelven amargados, esposas que se vuelven amargados. Job pudo haberse convertido en un amargado, habiéndolo perdido todo, habiendo perdido sus hijos, sus riquezas, su honra, su buen nombre, todo. Job pudo haberse convertido en un amargado. Pero ante la alternativa de convertirse en un amargado o en un verdadero adorador, dice que Job se rindió ante Dios. Cuando vivimos ese silencio de Dios, esa noche oscura del alma, la mejor alternativa es rendirnos al Señor. Como dijeron los discípulos: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A mí me llama la atención tremendamente este pasaje, porque el asunto no era irse. Ellos podían irse. El asunto era que no había dónde ir. No había dónde ir. Cuando tengas esta experiencia del silencio de Dios, del hasta cuándo, de la angustia, el mejor consejo es rendirnos a la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios en esta mañana? Ríndase a Él. Rindámonos a Él. De manera práctica, ¿qué podemos hacer en estos tiempos del hasta cuándo? Anótelo si desea. Número 1, ¿qué podemos hacer? Número 1, cuéntale a Dios en oración cómo te sientes. Es lo primero que hay que hacer. En este hasta cuándo, en esta angustia, en este aparente silencio de Dios, donde no le vemos actuar, donde no le sentimos al orar, sencillamente cuéntele a Dios con toda sinceridad cómo te sientes. Ve a su presencia, ven delante de Él, exprésale tus sentimientos, tus emociones, por más perturbadoras que sean, díselo a Dios. Y lo repito, por más perturbadoras que sean, díselo a Dios. Pero no te quedes con eso interiorizado, porque si tú no lo verbalizas, si tú no lo expresas, no serás libre de esta carga. Si el dolor, la angustia, la preocupación te está asfixiando, estás a punto de enloquecer, estás incluso pensando quitarte la vida, no te quites la vida. Ve al secreto de Dios y dile: Señor, estoy tan preocupado que tengo ganas de morirme. Elías lo hizo.
Primera de Reyes 19 vemos a un hombre común y corriente. Luego de haber orado y haber hecho descender fuego del cielo, Elías estaba asustado, estaba angustiado, estaba desesperado. Estaba en su estado natural, hombre, ser humano, alguien vulnerable, alguien que tiene emociones, que tiene sentimientos, son propios de nuestra vida. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Podemos ser lo más usado por Dios. Tú puedes ser lo más usado por Dios, pero tienes emoción y tienes sentimientos. Y Elías llegó a un árbol, a un enebro. Primera de Reyes 19. Y Elías delante de su Señor dijo: Señor, ¿no soy yo mejor que todos mis antepasados? Quítame la vida, Señor. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Acaso no han habido aflicciones en tu vida que desearías cerrar los ojos y no despertar nunca? En estos días alguien me escribió y me dijo: cuando yo me acuesto quisiera nunca más despertar. Por más perturbadora que sea tu situación, ven al Señor y díselo a Él. No esconda tus emociones. No te hagas creer que eres un superhéroe. No te hagas creer que eres invencible. No te hagas creer que puedes vencer todo pecado, toda tentación y toda tribulación. Somos tan frágiles que necesitamos decirle a Dios con toda sinceridad quiénes somos y cómo nos sentimos. Pero me late que muchos de nosotros como cristianos estamos jugando a los superhéroes y creemos que por el hecho de ser cristianos somos los superhéroes, que somos fuertes, cuando en verdad somos frágiles, somos débiles. Creo que parte de ser cristiano es seguir dependiendo del Señor, diciéndole: Señor, soy frágil, pero tú eres fuerte. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Soy débil, pero tú todo lo puedes. Y ese día que Elías se sinceró con Dios, le digo: Señor, quítame la vida. ¿Cuánta gente está experimentando pensamientos así? Y están batallando con eso en lo profundo. Y es más, quizás muchas veces ni se lo han expresado sus líderes, a sus pastores, que tienen ideas suicidas. Porque tienen miedo que lo vayan a ver como el delincuente. No sigas cargando eso, porque te va a hacer daño. Lo va a usar Satanás en contra tuya, tu deseo y tu intención de suicidio. Ven al Señor, habla con Él, dile a Él cómo te sientes. Elías le dijo: Señor, quítame la vida. Y Dios miró desde su trono y le dijo a sus ángeles: vayan donde Elías y denle pan para comer, porque largo camino le resta. Él necesita descansar, y dile que descanse y que luego se levante, porque hay propósito de Dios con él, hay plan de Dios con él. Pero fue necesario que Elías se sincerara con Dios. El ángel vino y le dijo: Elías, Dios te escuchó, que te quieres morir. Sí. Bueno, pero Él te mandó aquí, mira. El Señor te mandó de punticoma. Ya existía punticoma cuando es. Levántate y come. Elías comió y se acostó y se echó un sueño y volvió y otra vez. ¿Cuánto necesitamos nosotros sincerarnos con Dios? ¿Sabe? A mí me parece que muchas veces vivimos un cristianismo hipócrita. A veces ni nuestras esposas saben lo que estamos sintiendo. A veces el esposo no sabe lo que está viviendo y experimentando la esposa, el dolor que lleva por dentro.
Y así lo estamos haciendo con Dios. Yo quiero animarte que tengas la confianza. Acercaos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Acércate con confianza al Señor, que por perturbadora que sean las ideas que estás teniendo, el Señor te escuchará con amor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? El Señor será propicio a tu necesidad. El Señor será propicio a tu circunstancia. Elías lo hizo. Le contó a Dios cómo se sentía. Job también lo hizo. Job 7:11 dice de la siguiente manera: por tanto, no me refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. La nueva versión internacional dice de esta expresión lo siguiente: aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Si estás afligido, no esconda tus emociones. ¿Por qué sientes aflicción? ¿Por qué sientes tristeza? ¿Por qué sientes miedo? Porque son las emociones que Dios nos dio. Tú no eres un extraterrestre, tú no eres un robot. Dios te dio emociones y las emociones son necesarias. De lo contrario, si no sintieras tristeza, tampoco podrías sentir gozo. Es natural que podamos sentir gozo y podamos sentir tristeza. Por eso Dios nos hizo seres emocionales. Lo importante es que en medio de estas circunstancias emocionales de tristeza o de angustia y de dolor, podamos venir al Señor. Cristo mismo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados, angustiados, cansados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Y esa palabra es para la iglesia, es para el creyente, porque la Biblia es para el creyente, la Biblia es para el pueblo de Dios. Y el Señor sencillamente te está invitando que vengas a Él. Ven y sincérate con Dios. Ven y cuéntale a Dios realmente cómo te sientes. En segundo lugar, ¿qué más podemos hacer cuando vivimos hasta cuándo? Anótelo. Recuerda quién es Dios. Recuerda quién es Dios. En medio de ese tiempo de aparente silencio de Dios, donde las circunstancias nos amenazan, donde los sentimientos nos invaden, en medio de esos tiempos, no podemos depender de las circunstancias ni de los sentimientos. Aunque no veamos a Dios actuar y aunque no sintamos su presencia, tenemos que recordar en su palabra quién es Dios. Amén. Víctor Raymond Edmond fue un misionero que llegó al Ecuador y estuvo siendo norteamericano, estuvo en el Ecuador. Y Víctor Raymond Edmond dijo lo siguiente: nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha dicho en la luz. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Significa que todos nosotros vamos a vivir esa noche oscura del aparente silencio de Dios, del aparente distanciamiento de Dios de nosotros como pueblo de Él, como criaturas de Él, como hijos de Él. Pero este misionero está diciendo: no, nunca, a pesar de las circunstancias, nunca dudes en la oscuridad. Cuando llegue el momento oscuro, no dudes de lo que Dios te dijo en un momento que tú tenías comunión y claridad con Él. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? La noche oscura va a llegar, pero Dios te ha hablado la palabra y no dudes de lo que Dios te ha dicho. Porque como dice el himno de la República de Colombia, cesó la horrible noche.
llegará el momento que cesará la horrible noche. Cuando Dios aparentemente haga silencio y esté distante, entonces recuerda quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cuando estés gritando, Señor, ¿hasta cuándo? Recuerda que tu Dios es bueno y te ama. Dile que está a su lado, recuerda, tu Dios es bueno y te ama. Que aunque en mi alma haya un grito, ¿hasta cuándo, Señor? Sin embargo, el Espíritu de Dios y su santa palabra me está diciendo que el Dios mío es un Dios bueno y Él me ama. Y si es bueno, no me va a abandonar. Y si me ama, no permitirá nada que yo no pueda resistir. Alabado sea Dios, porque Él me ama. Él está conmigo. Y lo que estoy viviendo lo voy a soportar y voy a glorificar a mi Dios, a mi Señor. Cuando estés viviendo ese tiempo, recuerda que tu Dios es... A veces algunos dicen, vamos a alabar a Dios porque Dios es poderoso. Eso no es verdad. Yo aquí a veces he escuchado a algunos adoradores cuando invitan a la gente a adorar, vamos a adorar a Dios porque Dios es poderoso. No, eso no es verdad. Eso está mocho. Dios no es poderoso. Así nos presenta la Biblia a Dios. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Cuando estés viviendo el silencio de Dios, recuerda que Dios no es poderoso. Él es todopoderoso, lo cual significa que el Dios que le dio agua a un pueblo a través de una roca, ese Dios todopoderoso está conmigo también en el tiempo presente. El Dios que le dio pan, el Dios que le dio carne al pueblo en el desierto, el Dios que abrió el mar y el río, el Dios que condujo al pueblo a la tierra prometida, es el Dios de embajadores del gran rey. Es el Dios tuyo, es el Dios de tu casa, es el Dios de tu familia. No es cualquier imagen, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el todopoderoso. Cuando mi alma diga ¿hasta cuándo?, yo le voy a decir, alma mía, tu Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya. Le voy a decir a mi alma, tu Dios es un Dios todopoderoso. Job miró todo destruido y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Si aún del polvo, más allá de la muerte, el Señor me levantará. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios en esta mañana? Dios que es todopoderoso. Cuando vivas el silencio de Dios, recuerda, hay una palabra, hay un objeto que está muy familiarizado con esta sociedad actual. Si es el control remoto. Los primeros televisores, cuando llegaron, usaban una perilla así grande, para cambiar de canales. No se podía ver televisión con las piernas en alto porque tenía que levantarse uno a cambiar el canal con la... Y esa perilla se partía y a veces entonces había el televisor y abajo una pinza. Ah, ustedes también la tuvieron, ¿verdad? Y con la pinza buscábamos el canal. Hoy no, hoy la televisión tiene control, las cortinas tienen control, las puertas tienen control, todo lo que está alrededor nuestro tiene un control remoto y lo manejamos. Mire, yo quiero decirte, cuando experimente el silencio de Dios, la ausencia de Dios, recuerda que Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Nada se ha salido de su control. Él lo tiene. El presente y el futuro nuestro está en las manos de Dios. Dile que está a tu lado, el futuro tuyo está en las manos del Señor. Está en las manos de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué hacer en esos tiempos? Anótelo. Confíe en las promesas de Dios. Confíe en las promesas de Dios. Durante estos tiempos de hasta cuándo, Señor, como Habacuc, ¿hasta cuándo me hace ver injusticia? ¿Hasta cuándo voy a ver violencia? ¿Hasta cuándo voy a ver decadencia? ¿Hasta cuándo voy a ver crisis social? ¿Hasta cuándo voy a ver crisis moral? ¿Hasta cuándo voy a ver crisis gubernamental? ¿Hasta cuándo, Señor? En esos tiempos,
confía en las promesas de Dios. En estos tiempos de prueba y de sequía espiritual, no podemos depender de nuestros sentimientos ni confiar en las circunstancias. Debemos confiar plenamente en su palabra, que nunca falla. Job 23:12 dice: del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Subráyelo en su Biblia. Del mandamiento, Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Es decir, ahora esto es fácil leerlo, pero es que ya pasó una tragedia. Ya se murió el primer hijo, ya se murió el segundo hijo, ya se murió el tercer hijo, ya se murieron todos los hijos, ya se murieron los camellos, ya se destruyeron las haciendas, ya se quemaron las casas, ya se perdió todo, ya está enfermo. Y una mujer esposa le está diciendo: muérete. Significa que el primer día de la tragedia, significa que cuando a Job le dieron la noticia, Job dijo: del mandamiento de la palabra de Dios nunca me apartaré. Se le murieron los otros hijos, nunca me apartaré. Se murió todo, nunca me apartaré. Se quemaron las casas, nunca me apartaré. Se enfermó, nunca me apartaré de la palabra. Y finalmente lo que le dio la victoria a Job fue que nunca se apartó de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Mantente en la palabra, aunque no veas a Dios obrando, y tendrás la victoria. Colócate sobre tus pies. Seguimos el próximo domingo. Se terminó el tiempo y vamos a orar. Yo quiero pedirle al Consejo de Ancianos que venga rápidamente acá al frente. Consejo de Ancianos, venga aquí al frente. Aleluya. Si el propósito de oración puede pasar y ministrarnos un momento. Yo quiero invitar aquí al altar, no a toda la iglesia. Si es una persona, si son dos, si son tres, si son cuatro, o los que quieran. Pero yo quiero invitar a la iglesia, a aquellos que están pasando este tiempo y están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Yo quiero que venga aquí al altar y vamos a orar por usted.